significados de lo que verdaderamente es el Evangelio del Reino. Si alguno de ustedes no tiene ese material, a la salida pueden hablar conmigo y mi esposa y se lo traemos para la otra semana para que lo estudie o se lo conseguimos y para que lo revise. Ya vimos el Evangelio del Reino es Cristo resucitado, glorificado, revelado. Ya vimos que el Evangelio del Reino es Cristo en nosotros obrando sus propósitos eternos. Porque es que no se puede resumir en una sola palabra. Los propósitos, no. Eso es bien extenso. El Evangelio del Reino es Cristo resucitado como el único fundamento de la iglesia. El cuarto, el Evangelio del Reino es el señorío de Cristo sobre la iglesia. A mí me apasionan todos estos puntos. O sea, mirar cada punto, cada significado, eso es de profundidad, de ampliarlo. Por ejemplo, Cristo es el único fundamento, ya lo estudiamos los domingos. Quiere decir que el que reciba el Evangelio del Reino, Cristo va a ser su único fundamento y no lo va a mover nada ni nadie. Nada, nada ni nadie. Que Cristo, el Evangelio del Reino es el señorío de Cristo. Entonces yo le voy a volver a recordar o a repetir lo que hace 15 días o 20 días estudiamos y hace 15 días le dije. El Evangelio del Reino es el señorío de Cristo sobre la iglesia. Y a mí me da pena tocar este punto. Y este punto a mí me confronta. Porque el Evangelio del Reino es un solo mensaje. Es un solo Señor. ¿Cómo se llama el Señor? Jesucristo. Entonces yo me confronto y me asincero, o soy sincero con Dios y con ustedes. Si Jesucristo no es mi único Señor, todavía no he entendido, no he creído, no he abrazado, no me he rendido, no me he sometido al Evangelio de Cristo. Si Cristo no es mi único Señor, único Señor. Si me gobierna el alma, el pesar, el pasado, la amargura, la ira, el rencor, el resentimiento, el televisor, el internet, el Facebook, el Play, porque me dijeron que metiera el Play, el Messenger, el niño, bueno, cualquier cosa fuera del Señor Jesucristo, si gobierna mi vida, no he entendido el Evangelio del Reino. Por eso digo que yo aquí me confronto y me da pena tocar ese punto, porque como que tengo un poco de señores. La Reina del Sur, la Pola, el Deportivo Mali, ¿Entonces qué me está gobernando? El alma, el sentimiento, el pasado. Es que no he podido olvidarlo, es que lo tengo aquí. No he entendido el Evangelio del Reino, o no lo he creído, o no lo he abrazado, o no me he rendido, o no me he doblegado. Que el pecado me gobierna, tampoco ha entendido. Entonces, ¿qué hago pues? Pues rendirnos. Yo me quiero rendir cada día. Que me está gobernando X o Y pecado, X o Y debilidad, X o Y hábito vergonzoso, oculto. Evangelio del Reino es la única medicina. Si el Evangelio del Reino que me revela a Cristo como mi único Señor no me gobierna, próximo paso, San Isidro. Psicólogos, psiquiatras y camisa de fuerza, porque no hay otra medicina. ¿Para qué? Para el ser humano. Problema del ser humano. Bueno, aprovecho propagandas, pero del reino. Yo voy a invitar a algunos. Nosotros vamos a hacer un seminario para pastores y líderes que se llama Crisis de Autoridad. Crisis de Autoridad. Después le doy el volantico a los que quieran ir. Es el día sábado 4 de junio, todo el día. De 9:30 a 5 de la tarde. 3 temas. Crisis de autoridad. 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 El problema hoy que usted y yo vemos en lo familiar, lo social, lo laboral, lo político, es por la crisis de autoridad.
Por eso no hay orden. Por eso en los hogares no hay orden, porque hay crisis de autoridad. Está mandando el perro para no meterme con nadie. O está mandando el niño de 2 años o de 5. Crisis de autoridad. O el muchacho de 15. Voy a meterme conmigo mismo. Los míos tienen una 4 y otro 8. Crisis de autoridad. Está mandando la de 4. O está mandando el de 8. Y quiere vivir uno en armonía. Pero usted está hablando del Evangelio del Reino, pastor, se desvió señorío, gobierno. Cristo como Señor y como Rey. Hablábamos quinto, el Evangelio del Reino es el Evangelio único de Dios en el Cristo resucitado. Dios no tiene más evangelios. El del show, el del espectáculo. No, Dios no anda con esos cuentos. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos han leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos? ¿Cuántos han visto las películas? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo en su ministerio? Predicar y enseñar, y fruto de predicar y enseñar el Evangelio del Reino, liberaba, sanaba, restauraba, perdonaba y todo lo que le hacía. Usted lo ve a él predicando y enseñando el Evangelio del Reino. Se sentaba en el templo, se paraba en el parque, se sentaba en una montaña y cogía las cosas cotidianas y en parábolas hablaba el Evangelio del Reino. Yo no lo veo a él haciendo otro tipo de eventos. Bueno, el 3.5, que es el Evangelio único, lo enlazábamos al 3.9 y lo estudiábamos hace 15 días. El Evangelio del Reino es la sana doctrina en las Sagradas Escrituras. Es la sana enseñanza. La sana, la pura, la limpia. No hay más. Entonces, retomando algo, porque estoy dando como un repaso para afirmarle y entrar en el tema de hoy. Hablábamos de una sana doctrina y hablábamos de una doctrina enferma. La sana doctrina es la sana enseñanza del Evangelio del Reino. Cristo es Dios, el camino a Dios, el dador del Espíritu. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el nombre sobre todo nombre. Cristo es el nombre sin igual. ¿Sabe que el Evangelio del Reino y la sana doctrina es predicar a Cristo? Es enseñar a Cristo. Si a mí me predican a Cristo y me enseñan a Cristo, ¿quién se va a formar en mí? Cristo. Y no me voy a confundir, porque el Evangelio del Reino es un solo Señor, un solo Dios, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. ¿Usted sabe qué es embolatarse uno contando una vaca? ¿Usted no ha visto a alguien embolatado? ¿Cuántas vacas está contando? No, es que... Oye, pero ¿cómo nos vamos a embolatar contando una vaca? Una vaca. Voy a usar un término sarcástico, vulgar, del vulgo, de la esquina, del parche. Una vaca la cuenta hasta un bobo. ¿Cuántas vacas hay ahí? Bobo. Noemi, póngale gobierno a ese balón porque ya nos pasamos. El del primer desorden es el hijo mío. Vaya, aplíquele lo que dice la palabra. Uno. Bobo, ¿cuántas? El pastor me está diciendo bobo a mí, sí. ¿Cuántas vacas hay ahí? Una. No. Bueno, lo digo con la Biblia para que no se enoje. Isaías 35:8. El que ande por este camino, el camino es Cristo, el camino del Evangelio del Reino. Dice Isaías 35:8. Por torpe que sea, no se va a ¿qué? A extraviar. No lo van a engañar. Un solo Señor. Y le digo algo más, un solo método. Dios tiene un solo método.
Dios ha trabajado por todas las generaciones con un solo método. No más. ¿Quién inspiró este libro? ¿Dios por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién revela este precioso libro? Pues el Espíritu Santo. ¿Y qué revela? Pues a Cristo. ¿Y qué revela de Cristo? Que Él es el camino al Padre, que Él es el dador del Espíritu, que Él es el dador de una vida nueva, que Él es el libertador, que Él es el sanador, que Él es todo. O sea que el único método de Dios es el Espíritu y la palabra. Pero si vamos al paralelo de una enferma o una doctrina enferma, segunda de Timoteo 4, 2 y 3 dice que llegarán tiempos donde no sufrirán, no soportarán, no aguantarán, no resistirán, no querrán oír la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Cristo, eso no es más. Cristo es la sana doctrina, que me prediquen a Cristo. Pero ¿cuál es la enseñanza enferma? Los métodos de hombres. Ahí sí hay métodos miles, uno se confunde. Señores, reinos, nombres. Acá hay un poco de nombres. Fulano, sultano, mengano. Y uno viene acá al Evangelio del Reino. ¿Cuántos nombres hay que adorar? Acá ¿cuántos reinos hay? ¿Y acá cuántos reinos hay? Está el reino del norte, el del sur, el del oriente. O sea que una doctrina enferma forma enfermos. Y si yo estoy enfermo, yo quiero hoy que el Evangelio me sane. Y la gente cree que el Evangelio del Reino es light, es divertido, es agradable, digo como quiera. No, eso es tan poderoso que lo desenmascara a uno. En la doctrina enferma, Mateo 7:6, hipócritas, falsos, doble moral, doble cara, santos en la iglesia, diablos en la casa, santos en la iglesia, diablos en el trabajo, santos en la iglesia, diablos en la cuadra, doble cara, amargados aparentando felicidad, esclavos aparentando libertad. Así dice, hipócrita, eso es ser hipócrita. ¿Por qué? Porque dice, porque ustedes enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Eso es lo que lo hace a uno vivir una vida doble. Pero el Evangelio del Reino uno tiene que aclararlo. Y si uno comete errores tiene que reconocerlo. Y si uno falla tiene que hacerle frente a sus fallas. Y si uno hizo algo tiene que ir a enfrentarlo. Y a sincerarse con Dios. A veces que no es evangelio barato y lai. El Evangelio del Reino es un privilegio. Dice Mateo 13:17 que el Evangelio del Reino lo quisieron oír todos los profetas del Antiguo Testamento. Y se les dijo, no. Este banquete no es para ustedes. Venga, les damos una pruebita. Venga, Abraham, abra la boca, le damos una pruebita. Isaías, venga, le damos una pruebita de Cristo. Venga. Y nos lo entregan a nosotros. A usted y a mí se nos entregan. Nosotros somos la generación más privilegiada de todas las generaciones que han pisado esta tierra. Y lloramos por una guapanela. Primera de Pedro 1:10 al 12. El Evangelio del Reino que usted y yo hemos recibido, anhelan mirarlo los ángeles. Los ángeles quieren ver lo que usted y yo tenemos adentro, los ángeles. O sea que yo en estos dos textos miro que esta noche los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles quisieran ponerse de acuerdo y decirnos a todos nosotros, vaya veas en el partido, porque yo quiero escuchar el Evangelio del Reino. Y a uno le da pereza. Poco de hojas que dieron. Pastor, poco de papeles. 21 hojas. Tiene que estar uno loco para ponerse a leer esto. Porque la metodología, yo no te puedo dar otra cosa sino lo que me dieron y me dijeron. Escriba, hermano, y suelte. El Evangelio del Reino el miércoles pasado es la dispensación del misterio escondido en Cristo, ahora revelado a la iglesia. ¿Usted sabe qué es los misterios? O sea, Dios por todas las generaciones guardó un secreto. Su secreto es Cristo y su secreto es usted y soy yo. O sea, Cristo como cabeza y nosotros como la iglesia. ¿Dónde dice eso? En Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo,
y de la iglesia. El evangelio es misterio, la fe es un misterio, la gracia de Dios es un misterio, las promesas son un misterio, la salvación son un misterio. Tenemos que administrar esos misterios. O sea, que es un misterio, un secreto, que no se le dijo a nadie. Primera de Pedro 1:10 al 13. Voy a decírselo con la Biblia. Dios dijo, muchachos, escriban, pero Isaías estaba escribiendo y le dijo, Señor, ¿qué? Para mí. Le dijo, no, escriba, tranquilo, no es para usted. Y entonces, no, esto es para Pepita por allá en el siglo XX, XXI, me le voy a destapar con toda mi gloria. Primera de Pedro 1:10 al 13. Por eso cada día el fruto de recibir el evangelio del reino es comprometerlo más a uno. Ah, te gobierna tal, usted no ha entendido, hermana, hermano, o no lo ha abrazado todavía el evangelio del reino. Tendrá un evangelio de la emoción, del alma, uno falso, uno mentiroso, pero el evangelio del reino. Pastor, pero lo vienes a moto a 200, sí, ya corregí, ¿qué pasa? Ya, estoy corrigiendo mi error, no, déjeme tranquilo. Primera de Pedro 1:10, para poner un ejemplo, ¿no? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, hablando de la gracia de Dios, que es el mismo evangelio del reino, o sea, es Cristo. Voy a decirle tres cosas. Cristo, ahora lo alcanzamos a leer, ahora lo vamos a leer. ¿Qué es el evangelio del reino? Es Cristo. Cristo es Dios. O sea, Dios ahora está revelando en Cristo. Reino. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Todo está sometido bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, Cristo es el regalo de Dios. Es la manifestación o la personificación de la gracia de Dios. Versículo 10. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, lo que trae el evangelio del reino, salvación. Ellos estudiaron los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribieron, ellos miraron, ellos fueron diligentes, ellos indagaron. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando venía sobre ellos, los inspiraba a escribir. El Espíritu les decía, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ¿qué? Tras ellos. Ojo a esta palabrita, sufrimiento de Cristo y glorias que vendrían tras ¿qué? Ellos. Ahí habla de dos tiempos. Los sufrimientos de Cristo está hablando de su sacrificio, su muerte, donde en su cuerpo Él sufrió la muerte espiritual y cargar el pecado y la enfermedad. Habla del sacrificio de Cristo. Quiere decir las escrituras que antes del sacrificio de Cristo habían unos sufrimientos, pero que Él murió y resucitó. Cuando el Señor resucitó, ¿qué trajo después de su resurrección? Glorias. Dice, las glorias que vendrían tras ellos, después de sus sufrimientos. El evangelio del reino es la buena noticia, la buena nueva que te debe a ti y a mí llenar de gozo, de paz y de libertad. Es que fuimos llamados a disfrutar las glorias postreras. ¿Qué decía por allá Geo 2, 8 y 9? La gloria postrera será mayor que la... Se lo va a decir en lenguaje sencillo. La iglesia de Cristo no está en tiempo de sufrimiento, de agonía, de dolor. Clame, hermano, que llámelo. Pague el precio, hermano. Sufra porque el Señor sufrió. Lleve el bulto, hermano, sufra, hermano, por una guapanela y un recibo de 20,000 mates, hermana. Clame que Cristo viene el sábado. Pero la iglesia no está para eso. Entonces, ¿para qué estoy? Para disfrutar. Para disfrutar. ¿Y a quién va a disfrutar? Pues a Cristo. ¿Cuántos tenemos a Cristo? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos somos libres? Por eso cuesta. Esto se llama transición. Sacarnos de ese estado por un conocimiento atrasado y traernos a la sana doctrina que es el evangelio del reino.
Usted va a encontrar sufrimientos antes de la cruz, antes de la cruz, antes de la cruz, sufrimiento. Pero después de la cruz, antes de la cruz, todos los apóstoles lloraron, todos hasta tiraron la toalla. Pero cuando Cristo murió, resucitó y se le metió a ellos, todos fueron apasionados por Él. Todos murieron por Él. ¿Cuántos vemos a Pablo llorando ahí? Lloraba por el estado de la iglesia, pero por los sufrimientos o por, lo físico que le venía a él decía, no. Persecución, hambre, sea firme. Hasta solo lo dejaban a ese pobre hombre. Versículo 12. A eso se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. ¿Qué se le reveló a los escritores del Antiguo Testamento? Que el Evangelio del Reino, que Cristo, que la gracia de Dios, la revelación y la manifestación gloriosa de Cristo como la realidad espiritual de todas las cosas no era para ellos. No era para ellos, sino para quienes. El Evangelio del Reino no es una baratija. Esto no es artesanal, ni es un invento, ni es casero. El Evangelio del Reino es el mensaje del Rey que venció, que todo lo tiene bajo control, bajo su dominio. Y el Evangelio del Reino es el mensaje que el Rey ya entregó todo su tesoro, toda su riqueza, todas sus promesas. Ya hace rato lo dio todo. Y eso es lo que voy a tocar hoy. Voy a enlazar 2 puntos. Para nosotros. Siga leyendo. El 12, 1 Pedro 1:12. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar que los ángeles, el Evangelio del Reino, ver un rey que nos gobierna. Ellos quieren ver, porque los ángeles, ¿qué le trajeron los ángeles a Moisés? Y yo me imagino esos ángeles, Moisés, ¿qué vieron los ángeles? ¿Qué le llevaron los ángeles a Moisés? Pues las tablas de la ley. Y ellos vieron todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, recibido allá arriba en gloria. O sea, ellos vieron toda la película del Antiguo Testamento. Los sacrificios, el rito. Ahora ellos quieren ver el Evangelio del Reino gobernando nuestras vidas. Daniela, mira. Y usted, yo aburrido. Miércoles allá, eres ese tipo que lo regaña a uno. Que viendo novelas. Pero el versículo 13 me dice que esto es para gente renovada. Versículo 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dispóngase a renovarse, a actuar con una mente renovada. Y sé sobrios, porque esto lo transforma a uno y lo vuelve a uno sobrio, serio, responsable, con dominio propio. Y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Este es el tiempo donde Él se quiere cada día manifestar en tu vida y en la mía. Vamos a la página número 9 y enlazamos los 2 puntos de hoy. Le hice un recuento, un repaso de lo que hemos estado mirando, que para mí no es gravoso, para mí es un privilegio recordarlo. La semana pasada hablábamos de 2 misterios. Hoy vamos a destapar un misterio. 3.7 y 3.8 los voy a enlazar. El Evangelio del Reino es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en Cristo. Eso es el Evangelio del Reino. Todas las promesas de Dios ya están cumplidas. Todas. Todas. Y se lo voy a comprobar por las Sagradas Escrituras. Y 3.8 dice, el Evangelio del Reino es toda su economía, todas sus riquezas puestas en nosotros, sus hijos amados, para que las disfrutemos. Dios ya entregó todas sus riquezas. Dios ya repartió todo el botín.
Dios ya entregó todas las promesas. Y esto no es una utopía y no es una fantasía, no, es una realidad. Dios ya lo entregó todo. No falta nada por entregar. Todo ya lo entregó. Es un error. Es un error nuestro. Yo lo reconozco. Yo he cometido el error de enseñar que las promesas de Dios son a futuro. Dios te va a bendecir. Dios te va a salvar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ungir. Dios te va. Ha sido un error. Ha sido un error de mí creer que las promesas de Dios se ganan. Vean, gane la bendición que Jacob la ganó. Pelee la bendición, batalle la bendición. Error mío. Gane, usted tiene que ganar la bendición, por eso vaya los miércoles y se gana la bendición. Error mío. Error mío decirle usted, arrebátele al enemigo la bendición, quítele la bendición que es suya, hermano. Error. Porque hace 2010 años hubo un sacrificio. Y a ese sacrificio no le falta nada. No le falta 7 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas. 3 arrodillados, 5 parados, 4 de cabeza. El sacrificio de Cristo fue pleno y fue completo. En Juan 19:30 él dijo, consumado es. He acabado la obra. He acabado la obra. Por eso cuando yo empecé a tocar este tema años atrás, yo sé que más de uno empezamos, no, ahora uno dice, lo que usted y yo estamos pidiéndole a Dios, error, error, porque ya Dios todo nos lo dio en Cristo. Ya le voy a leer. No es Dios me va, no, Dios me en Cristo. Dios nos. Vamos a leer la palabra promesa, viene del griego evangelia. Es un anuncio, es una promesa cumplida, es un mensaje, es seguridad divina, es certeza, es convicción, es tener. Ya es una realidad. ¿No decía el Señor, el reino de los cielos sea qué? ¿Qué es el reino de los cielos? Pues que Dios se vino a la tierra. Y se vino con todos los juguetes. Y después de predicar el reino, ahora después Dios, el reino está entre vosotros. Vamos a leer Hebreos 12:28, que no lo tengo aquí anotado, pero lo voy a anotar. Leamos Hebreos 12:28. Usted tiene que creer que las escrituras es verdad. Porque el otro día tocábamos de que creemos más a la tradición de los hombres, a los mandamientos de hombres, a las doctrinas de hombres y a la palabra de Dios. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino que, ¿cómo lo está recibiendo? Pues cuando Él está revelando, cuando Él está iluminando su espíritu y el mío y la mente. Un reino que, inconmovible, esto no lo mueve nadie. Pidámosle a Dios, pidámosle a Dios que nos bendiga. ¿Qué dice ahí? ¿Tengamos qué? ¿Tengamos qué? Gratitud. Y mediante ella sirvamos ¿a quién? A Dios. A Dios le sirve por gratitud, haga un alto. A Dios no le sirve para que Dios te dé. Yo no estoy aquí para que Dios me bendiga. Yo no estoy aquí para que Dios me bendiga. ¿Usted por qué está aquí? Porque ya Dios me bendijo. Ya Dios me bendijo. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición. Yo estoy aquí porque Él ya me bendijo. Con gratitud. Agradándole con temor y qué? Reverencia. Lea Hebreos 8:6. Aprovecho que este texto hoy lo tengo en el tema de hoy. Hebreos
Vamos a leer Hebreos 6:12 y Hebreos 8:6 para ir evacuando estos textos. Pero ya le voy a leer unos bárbaros, reales. Usted tiene que creer y yo tengo que creer que las escrituras son reales. Usted tiene que creer que ya las promesas están cumplidas, que ya están en nosotros, que es tiempo de conocerlas para disfrutarlas. Hebreos 6:12 dice, a fin de que seamos perezosos. Perdón. De que no os hagáis ¿qué? Más de uno feliz. Uy, gracias. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Tomando el ejemplo de los hombres del Antiguo Testamento. Hombres de fe y de paciencia que heredaron, alcanzaron, disfrutaron las promesas. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está hablando de Cristo, del nuevo pacto, de la cruz, del sacrificio, establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. O sea que la Escritura dice que había un antiguo pacto y un nuevo ¿qué? Pacto. Y en la mitad de los dos pactos ¿qué hay? Un sacrificio. El sacrificio de Cristo dividió la historia del hombre en antes de Cristo, después de Cristo. Pero también dividió las escrituras en un antiguo pacto dado a Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel con 613 leyes, casi la mitad maldiciones y la mitad bendiciones por duros de corazón incrédulos. Pero hay un nuevo pacto dado para el mundo, tanto judíos que lleguen a Cristo y gentiles que lleguen a Cristo, es para todos. Pero que fue en Cristo, en el monte de Sión, en Jerusalén, en el Gólgota, en la calavera con el sacrificio de Cristo. Usted dice que el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto. Que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál era la promesa acá? Clama, 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 pide, 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 y Dios te dará. Y era real. Era real. Pero Cristo muere, resucita. Yo lo confieso como mi Rey, mi Señor, mi todo. Me entrega todas las riquezas. Ahora se lo explico. Clamar es llamar a alguien que está lejos y distante, porque en el Antiguo Testamento, por causa del pecado, ellos tenían que clamar, llamar a Dios. Pero si ya acá en el nuevo pacto Cristo se metió en mí, Dios se metió en mí, el Espíritu Santo se metió en mí, ya no es tiempo de clamar. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y habla, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él qué? Esto se llama intimidad, esto se llama comunión, esto se llama relación. Ya no lo voy a llamar, ya mañana no va a decir, Espíritu Santo, ven, Padre, venga, Padre que estás en los cielos, porque ya el Padre se bajó. Porque eso ya lo enseñamos en la oración antes de la cruz. Mateo 7, 7 y 8 es lindo. Pedid se os dará, buscad y hallaré, tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que llama y alcanza. Mateo 7, 7 y 8. Yo le hago una pregunta. ¿Mateo 7 es antes de la cruz o después de la cruz? Mateo 27 y 28 habla de la cruz. Quiere decir que todavía Cristo no había muerto. Pero Él llega, muere y resucita. Y lo que Adán y Eva, par de cabezones, le entregaron a Satanás, Cristo se lo arrebata. Preste para acá, Satanás. Y entonces Cristo muere y resucita con todo ese tesoro. Y ahora todos los que llegamos a Cristo, ¿sabe qué dijo él, muchachos? Hijos míos, las promesas de Dios dependen de usted, de mí, son a futuro, hay que pelearlas o Cristo las peleó. Tomen, hijos míos, disfruten, disfruten. Lucas capítulo 11, verso 20 al 23. Eso fue el sacrificio de Cristo. Usted y yo, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a pelear y a batallar?
Las promesas de Dios, las riquezas, hermano, por eso, bueno, ahí están los textos. No en vano dice Colosenses 2:10 que estamos completos en Cristo, que no nos falta nada, sino entender todas estas riquezas. Nosotros somos hijos del Rey. Antes de leer Lucas 11, del 20 al 23, ¿no dice Romanos 8, 14 al 17 que somos hijos, herederos y qué es un heredero? Aquel que se le entregó una fortuna para que la disfrute. Usted se puede imaginar hoy un heredero que ya le entregaron todas las riquezas pidiendo limosna. Dame. Usted se puede imaginar un heredero de una gran fortuna, de un palacio y todas las riquezas del mundo. Un heredero que ya se las entregaron. Dame ropa, no tengo ropa. Dame plata. ¿Quién fue el que pidió? Zaqueo. Porque estaba ¿qué? ¿Y estaba en el camino que es Cristo? No, estaba al lado, junto al camino. O sea que el que está ciego tiene que decir, dame. Bendíceme, lléname, úngeme. Pero el que está entendido y tiene a Cristo, ya me ungiste, ya me has dado bendición, ya soy libre, ya estoy sano, ya estoy renovado, ya estoy salvo. Señor, estoy bendecido, gracias, te adoro. Y el evangelio te vuelve un deleite, un privilegio, una honra. Peleando con Dios por una nevera vieja. Ay, Padre. Lucas 11, 20 al 23. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, o sea, la autoridad. Usted sabe que mano habla autoridad, imagine ahora dedo. Ay, poderoso el Rey. Ciertamente el reino de Dios ha llegado ¿a qué? Ya llegó el reino hace rato, el reino es Cristo. Si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos el reino se metió en nosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, está hablando de Satanás. En paz está lo que posee. Está hablando de Satanás que tenía pues el dominio del mundo. Él estaba tranquilo. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él. ¿Quién es el más fuerte que él? Cristo. Y le vence. Cristo. Le quita todas sus armas en que confiaba. O sea, ató al hombre fuerte. Cristo ató al hombre fuerte, a Satanás. ¿Y reparte qué? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Repartió qué? Ay, hijos míos, disfrútenlo porque ya casé este pájaro. El que no es conmigo, el que no es con Cristo, es contra él. Pero el que con Cristo no recoge, desparrama. Lucas 15, 12. Ya que lo tenemos allí. Entonces el tema de hoy es el evangelio. El reino es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en Cristo. Y es toda su economía, sus riquezas puestas en nosotros, sus hijos, para que las disfrutemos. Es tiempo de disfrutar, no es tiempo de andar llorando por una guapanela, por un recibo, por un transporte. No, eso se cubre. Dice Lucas 15, 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de los bienes. Y les repartió ¿qué? Los bienes. La parábola del hijo pródigo es una enseñanza de la obra y del sacrificio de Cristo. ¿Hubo sacrificio en esa parábola? Sí. Un padre tenía 2 hijos y a los 2 le repartió ¿qué? La herencia. Al menor le dijo, vea, loco, tome su parte. Y al mayor le dijo al otro, venga, tome su parte. Y se fue. Y dijo, como dicen por ahí de unos amigos, que haga lo que le dé la gana. Oye, este loco fue y gastó su herencia. Con amigos, amistades, amigotes. Usted sabe que con dinero uno tiene amigos, pero sin dinero los prueba. Cuando no tiene dinero los probó, amigo, nadie le abrió. Terminó comiendo casi algarrobas, comida de marrano. Recapacitó, usted sabe la historia, volvió en sí, padre, pecado contra él, regresó arrepentido. Reconoció, se humilló. El evangelio del reino le gobernó. Fue transformado. Pero el mayor, amargaote, prototipo de la mentalidad de esclavo y de mendigo, teniendo toda la herencia, no la disfrutó. Y le dijo, padre, usted no me ha dado nada. Yo le pedí un cabrito flaco y no me... Y dijo, no, padre. Y el padre le dice, hijo, todas mis cosas son tuyas. Cuando hablamos de las promesas de Dios,
y de la economía de Dios, de las riquezas de Dios, Dios tiene dos clases de hijos. Unos hijos con una mente renovada, que aunque fallan, reconocen su maldad, pero regresan a la casa, regresan a la paternidad, al señorío. Y hay otros amargaotes que no quieren entrar a la fiesta. Dios no me da nada, Dios no me oye, Dios no está conmigo. Se parece a la figura de Lucas 10, una amargaota llamada Marta. Marta, haga. Y después se enojó. Señor, tantas cosas que yo hago, usted ni me mira. Pero había otra entendida llamada María. La prioridad de María fue que sentarse a oír ¿qué? El evangelio del reino. María dijo, aquí la prioridad, Mateo 6:33, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las empanadas os serán dadas. Pero Marta acá encartada con unas empanadas y que para unas boletas, que para un yo no sé qué de la iglesia. Embolatada. Y entonces Marta, ¿qué le ofreció a Cristo? Manteca vieja de empanadas de congelador. ¿Por qué? Por estar haciendo locuras. ¿Qué le ofreció María al Señor cuando se paró a adorarle? ¿Quebró qué? ¿Un perfume de qué? Para que vaya haciéndose para. Yo no quiero terminar como Marta amargado. Muy duro. Como María. Escucho. Pero me levanto y hago con excelencia y le ofrezco lo mejor al Señor. Esta estaba toda sudada. Esta estaba allí, pero cuando se levantó le dio lo mejor, pero le dio lo mejor. Yo sé que muchos estamos como María, pero es tiempo de quebrar el perfume. Más de uno lo tiene para ahí guardado. Téngalo allí, verá que le va a pagar lo de Marta. Voy a empezar a leer otros textos que tienen que ver con promesa, que eso sí nos aclaran bien. Hechos 13, 29 al 34. Y voy a leer, enlazarlos con unos de riquezas. Hechos 13. Entonces Dios ya entregó todo. Y el Padre les entregó ¿qué? La herencia. El Padre representa a Dios. El hijo pródigo. ¿A usted que no le gusta el hijo pródigo? A usted y a mí que nos gusta el amargaote. El amargado. A mí está el amargado. El que no gusta la fiesta. Representa los dos pactos. Los dos pueblos. Este amargaote representa a los judíos. Amargados. Y este loco representa a los gentiles. A usted y a mí. A usted y a mí, el hijo pródigo, porque nosotros éramos ovejas descarriadas. Los judíos siempre se creyeron los privilegiados, los santos, los que no. Por eso en Romanos los provoca celos. Ahora leemos un poquito allí. Como dice Isaías 28, 9 y 10, un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito acá, otro poquito más acá. Hechos 13, le dije 29 al 34. Voy a tratar de leerlo para abreviar el mensaje porque quiero tocar los puntos de promesas. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, alrededor de 300 profecías y las promesas que se hicieron en Cristo ya fueron cumplidas. Quitándolo ¿de qué? Del madero, lo pusieron en el sepulcro. O sea que con su muerte él cumplió todo lo que estaba escrito de él. 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Hechos 13, 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios va a cumplir. Dios va a cumplir la promesa. Dios la va con cuando. Un loco dijo que el sábado. Hermano, por eso está el evangelio tan minimizado. Por eso la identidad pastoral está por el piso. Hoy pastor, sinónimo de ladrón, pide plata, manipulador, falso profeta, falso Cristo, falso. Hermano, a mí me preguntan vos qué eso, yo digo, yo soy mecánico. Después la como para adentro, digo mecánico de seres humanos. Hermano, ¿qué son esas locuras? ¿No salió un pastor a decir que Cristo venía el sábado? Le prestaron la radio cristiana y la televisión cristiana y con carteles patrocinando que Cristo venía el sábado 21 de mayo. Y como a la gente le gusta eso, ahí quedaron esperándolo, no vino. Ah, no, pero dicen que fue el huracán que ahí llegó. El de que pasó en Estados Unidos. Siga leyendo. Le damos mejor la palabra para no. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos.
a nosotros, enlazando estos dos benditos pueblos, judíos y gentiles, para formar la iglesia, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dejémoslo hasta allí. Romanos 9, del 1 al 5. Voy a leer y que la mela de lectura, estamos hablando con adultos entendidos, maduros. Segunda de Timoteo 3:15 dice que Timoteo desde los 5 años sabía las Sagradas Escrituras. Y yo le motivo a que su hijo en la casa hágale un examen de qué es lo que le están enseñando allá adentro. Y seguro que va a terminar sabiendo y entendiendo más que usted y que yo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, o sea que no hay justificación. Ay, es que Romanos 9, 1 al 5. Verdad digo en Cristo, dice el apóstol, y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, decía el apóstol, y continuo dolor en mi corazón, porque deseando yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, él estaba en un momento de compasión y de dolor por los judíos. El apóstol Pablo dice, pero es que estos judíos tan incrédulos, tan duros, y no crean que nosotros nos parecemos a ellos. Primera de Corintios 10:6 y 10:11 dice que el pueblo de Israel fue puesto como ejemplo para que no caigamos en lo mismo que ellos cayeron, incredulidad y desobediencia. Somos gentiles, pero a veces nos hacemos judíos, nos volvemos duros. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. O sea, el pueblo de Dios. Fueron adoptados como hijos de Dios. La gloria. Son. Es herencia. Adopción. La gloria. El pacto que se les entregó. La promulgación de la ley. Confesarla, el culto que es la adoración a Dios. ¿Y qué más Él les entregó a ellos? La promesa. La promesa. ¿Pero qué dice Hebreos 6:12? Que por la fe y la paciencia alcanzaron ¿qué? La promesa. A ellos se les entregó estas riquezas. Pero entonces yo le hablaba ahora del mayor. ¿Qué dijo el hermano mayor? Del hijo pródigo representando a los judíos. Papá, ¿usted no me ha dado? Nada. Y ya papá les había repartido ¿qué? La herencia. O sea que usted le dice a Dios, no me ha dado nada. Dios no me ha dado una casa. Yo vivo de arriendo. Dios te la dio en forma de talento, habilidad, cualidad, profesión, salud, bienestar, recursos, oportunidades. Mas sin embargo, donde usted vive es como si fuera suyo. A lo último uno no tiene ni nada. Porque uno tiene que pagar anualmente un arriendo. No, que la casa mía, pues uno tiene que estar pagando un arriendo anualmente. Ahora el cuento que le meten a la gente con la cuestión esa de la vivienda que da el gobierno y el Estado, que no, que el gobierno te ayuda con 7 millones, pero después te quita 14, 15, 20. Bueno, si hay casas del gobierno mientras la persona la paga en 15 años, entonces que el gobierno haga el favor y pague ese catastro que llega anual. La gente paga el catastro. No, pero es que la casa es mía la está pagando en 15, 20 años, haga la cuenta. De aquí haya llegado Cristo, aunque no la recibieron. Vamos a entrar ya un poquito más textos claros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Bueno, desde el 18. Leámoslo desde el 18. Dice, segunda de Corintios 1, 18 al 22. Mas como Dios es fiel, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, eso es identidad. Por eso yo le quiero abrir mi corazón, que el Espíritu Santo dé testimonio. Que Dios dé testimonio si es orgullo, vanagloria,
altivez, sobrador. Pero Dios no es sí, no. Dios no está jugando a los dados. Dios no juega chontico. Dios no al timarín, a la pirinola a ver qué le cae. Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios es un Dios de propósitos claros y definidos. Dios no es sí, no. Sí, no. Yo explicaba el lunes que a mí esas locuras me enferman. Dios me dijo que me va a dar un carro rojo. Pasan los años. Pastor, no que Dios le va a dar un carro rojo. No, ya me dijo que no. Me dijo que me da unos azules. Que dice mío. ¿Qué eran esos? Entonces Dios me dice allá que me va a dar una cosa y acá me la cambia. Hermano, Dios no cambia. Dios es inmutable. La palabra inmutable es que es el mismo. Jesucristo es el mismo. Hebreos 13:8. Ayer, hoy y por los siglos. Inmutable. Él no cambia. En él dice por ahí Santiago 1:18-20, que no me acuerdo bien, pero está por allí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no que sí, que no, que sí, que no, que sí. Dios no anda en ese cuento. Sino que Martín Lutero, uno de los reformadores, decía, vuestro concepto de Dios es muy humano. O sea, hemos caído a un nivel tan bajo que hemos hecho a Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ah, que Dios cambia, que Dios no es serio. A mí, si Dios me dice sí y después no, no es serio. Y Él sabe que yo lo amo y le reverencio y le respeto. ¿Cómo va a decir sí y acá no? No entiendo. Espere, lo confirmo. Al versículo 22. Segunda de Corintios, va a decir otro texto, lo va a confirmar porque no me acuerdo bien. Me metí en un problema yo. No, pero no hay problema, pidamos ayuda. Dice las escrituras, irrevocables son los dones y el llamamiento. No sé si es Romanos 11:29, por ahí, no. Sí, es Romanos 11:29. Anótelo. Porque irrevocables son los regalos. O sea, la palabra irrevocable, o sea, que se da y no se quita. Dios no es como usted y como yo, mijo, tómele regalo. Y si se porta bien, se portó mal. Yo le hago una pregunta, ¿el hijo pródigo se portó bien? ¿Se portó bien? No. Y entonces le hago fiesta cuando se porte mal, sí, porque él ya se volvió a portar mal después. Porque lo metieron al reino, al señorío, al gobierno. Dios, el Padre empezó a gobernarlo. Ese no es juez para allá, se quedó acá, que va a ser allá, loco. Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces volvamos a segunda de Corintios, versículo 18, que ahí quedamos. Mas Dios es fiel, nuestra palabra no es sí, no. Por eso yo, antes de seguirle leyendo, yo estoy firme. Yo aquí traje un tema viejo, esto es vino viejo. Voy a tenerlo ahí listo. Este tema se llama la oración en el espíritu y con entendimiento. No lo vimos hace meses. Igual también yo anhelaría de verdad todo este material ponerlo a disposición. Yo sé que la mayoría lo tiene, pero ya hasta lo votaron. Voy a tenerlo aquí. Ahora le digo, verso 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Sí, no, sí te bendigo, no te bendigo, sí te amo, no te amo, sí te liberto, no te liberto, sí te salvo, no te salvo. Mas ha sido sí en él. 20. Prendas de duro, subrayelo, memorícelo. Porque todas las promesas de Dios son en Él. O sea, en Cristo, no. Todavía no. ¿Son qué? Sí.
¿Y en él qué? Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros los ministros que predicamos a Cristo? Por medio de nosotros, ¿para la gloria de qué? De Dios. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos va a ungir, el domingo nos va a ungir. Nos va a ungir después de las 3 vueltas que le demos a la casa para no meterme con nadie. Nos va a ungir después de hacer, o nos ungió. ¿Cuántos tienen a Cristo? Primera de Juan 2:20. Hijitos, vosotros tenés la unción del Santo. Y la unción permanece. Segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay. Primera de Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados, inmersos, ungidos, metidos en un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Primera de Corintios 6:17. El que se une a Cristo, un espíritu es. Si es que usted no cree, cierre la Biblia y regálela. Los sábados está saliendo Condorito en el cubo. Ya yo el sábado estaba haciendo fila. Ayer iba a ir por una pitadora y no, que me dio pena. Usted tiene que creer las escrituras. Porque si usted y yo somos como Israel, incrédulos. Israel salió de Egipto con plata, oro, riqueza, pero sin fe. Sin fe. ¿Disfrutaron? Nada, tenemos sed, tenemos hambre. Agua de la roca cristalina. ¿Disfrutaron el agua de la roca? No, por incrédulos. En la tarde, cocorico con maduro, con ají, papa salada, les llegaba a la puerta de la casa la comida. ¿Disfrutaron? No, por incrédulos. Es que el evangelio me volvió una carga. Incrédulo, esto es una fiesta. Más adelante, yo creo que en 15 días miramos. Esto es una fiesta, esta es la fiesta de Dios. Dios está más feliz. Yo no sé, que por ahí una hermana lo vio llorando. Yo creo que la hermana comió unos frijoles pasados, porque yo no veo en mi Biblia a Dios llorando. ¿Cómo estaba el papá del hijo pródigo? Que es la figura del padre. Cuando bautizaron a Cristo, cuando se transfiguró, Mateo 3 y Mateo 17. Este es mi hijo amado, este es mi hijo amado que me tiene ¿qué? Contento. Es que uno cree que uno pone a Dios contento viniendo aquí los miércoles. No, no venga el otro miércoles. Dios está contento porque Cristo murió, hizo la voluntad del Padre en la cruz. Eso fue lo único que Dios le puso, contento. Pero yo quiero contentarlo. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. Versículo 22. El cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros. Si nos dio el Espíritu. Vamos a terminar con segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9. Yo parte de este tema lo he compartido. Tengo que volver a repasarlo porque estamos hablando del Evangelio del Reino. Si usted está de sobrador hoy, que yo ya me lo sé, ¿qué tal? Disfrútelo entonces. Dele gloria a Dios y disfrútelo. Segunda de Pedro 1, 3 al 9. Porque yo no me los había, a mí ya se me ha olvidado. Me está dejando como gobernar de la amargura, de la tristeza. Y ahora veo todas estas riquezas. Ay, esto es para salir. Bueno. Pero que yo quería hacer algo. Yo quería leer. Un poco de papeles. Yo quería leer este punto. Eso está en la página 7. Martín Lutero, reformador del siglo XV. Habló de forma poderosa sobre la alegría, que es el resultado de creer, de oír y de creer en el Evangelio del Reino. Mire lo que escribió Martín Lutero. Evangelio es una palabra griega y significa buena nueva. Anuncio bueno, feliz noticia, grito de alegría. Oyéndolo se canta. Y usted ya está que se va. Y los ángeles que vienen. Y yo estoy que me voy. El alma me quiere gobernar. Vámonos que... yo no me acuerdo ese salmo que David le dice, alma mía, creo que el salmo 42, solamente en Dios que reposa. O no sé, un salmo dice así.
Alma mía, solamente en Dios reposa. Se habla de él y se está alegre. Algo así como cuando David venció a Golías, corrió por el pueblo judío cual grito de júbilo y de nuevo y de consolación. La noticia de que su terrible enemigo había sido derrotado y estaba a salvo. El gozo y la alegría fueron restablecidos, por eso cantaron, saltaron de júbilo y se regocijaron. De manera que el evangelio del reino es una buena nueva, un grito de júbilo que en todas partes resuena por el misterio de los apóstoles, el ministerio de los apóstoles, acerca del Cristo resucitado y glorificado, el cual ha vencido a Satanás, el pecado y la muerte. Y por eso nos ha hecho justos, libres y en paz a todos los que creen. Así como no tenemos comunión con Dios y por ello cantan, alaban a Dios y le dan gracias, al que alcanzan gozo eterno, si al presente creen y permanecen firmes en la fe. Hace 500 años, un reformador, Martín Lutero, lo escribió. Terminemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, lo emocional, lo natural, lo físico, lo material, y a la piedad, que es Cristo, el reino, el evangelio, lo espiritual. Nos las van a dar. Las riquezas nos las van a dar, tanto las espirituales y pues lo otro igual. Eso. O ya no las dieron. Por venir los miércoles al estudio. Por portarnos bien. Porque ayer oramos a las 3 de la mañana, que no es malo. Por su divino ¿qué? Poder. Clave. Mediante el conocimiento. O sea que yo tengo que conocer esta heredad, estas promesas, estas riquezas. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios es un Dios glorioso. Y es un Dios excelente, el evangelio. Esto no es una... Hagamos ahí un alto. Por eso hay que mirar cuál evangelio estamos recibiendo. Porque hay un evangelio que se llama el alma. El del qué pecado. ¿Qué pasa, hermano? El enemigo y las pruebas. Pues. El evangelio del dolor. Ay, ¿qué pasa, hermano? Y el recibo. ¿Cuánto? 20. Y hermana. ¿Y cuántos años en el evangelio? 30. 30 años en el evangelio, un recibo de 20,000 llorando. Llorando y para el cielo, dicen por ahí. Yo oigo así, pero usted sabe cuál es lo que nos está haciendo llorar a nosotros. 4. O sea, mediante ese poder, ese conocimiento, esa gloria y esa excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Nos las va a dar o nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Preciosas y pequeñas. Nos va a dar si nos portamos bien. Mire, yo me porto bien es porque Dios me bendijo y me dio las promesas. Yo no me voy a portar bien para que Dios me bendiga. ¿Cuántos hemos leído ya que nos dio las promesas? Y eso que le digo, lea Efesios 1, 3 al 14 en la casa y verá que eso quita gripas, amarguras, dolores, insatisfacción, bueno, de todo. Por medio de las cuales nos ha dado en Cristo hace 2010 años, por eso estamos creyendo en ese sacrificio, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 8 y 9, saltemos para cerrar. Como decía un amigo mío, un salto inteligente. Versículo 8 al 9. Bueno, yo desde el 5 allá habla de un crecimiento cristiano, pero es otra enseñanza bien poderosa. Porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que hemos leído y más lo del crecimiento, y abunda, no os dejará estar ociosos. O sea que si hay algún ocioso aquí, alguna ociosa, tampoco ha entendido el evangelio del reino. Tiene el evangelio del libertinaje, el de Miranda. Ni sin fruto. Ni sin fruto. Hagamos un alto. ¿Qué dice Mateo 7:20? ¿Por sus frutos qué? Por eso una vez tiene que quedar callado. A mí cuando me viene la turbulencia,
como Pablo allá en Eurocleón y como el Señor. Cuando vino turbulencia, el Señor Jesucristo estaba ahí orando. Y apenas el barco empezó a mover, los barcos de madera que taraquean, el Señor. Y los apóstoles, saque agua. A Pablo le cuestionaron su ministerio, su llamado y su apostolado. Dijo, para ustedes no lo soy, para muchos no. Y él dijo, mis cartas son ¿qué? Ustedes. Por eso hay unos que aquí dice uno, uy, pero hay otros que ya hay que excomulgarlos. Versículo 8. Fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debe ir creciendo ese conocimiento. 9. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene claro que el evangelio del reino ya le dio todas las promesas, todas las riquezas, toda la economía de Dios, todas las bendiciones de Dios están en él, tiene la vista muy corta. Es que ciego, a ciego. Por eso un ciego, la mayoría de ciegos son mendigos o loteros, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué tengo yo aquí? En el tema de la oración, había un punto de orar en el Espíritu y con una mente renovada. Yo tengo aquí 10 peticiones que son las más comunes y que bíblicamente ya están cumplidas. Por ejemplo, uno ora, sálvame, ya nos salvó. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Ya estamos salvos. O sea, uno confiesa cuando se reconcilia. Jesucristo es mi Señor, es mi Rey. Confieso que Jesucristo es mi Salvador. Romanos 10, 9 y 10. Si confesare y creyere, bueno. Libérame, ya me liberó en Cristo. Si Cristo está en mí, yo soy libre. Yo soy libre y libre de verdad. Juan 8, 36. Y si Cristo libertare, ¿seréis qué? ¿Verdaderamente qué? Sáname, sáname. El domingo, sanidad. Y yo el lunes conozco cólico y el domingo el Señor sana. ¿Te imaginas toda la semana uno aquí? Y primera de Pedro 24 dice que Él llevó nuestra enfermedad y que por sus llagas hemos sido hace 2010 años. Pero no la veo, pastor, todavía tengo la bola aquí porque no cree. Y yo siento la bola aquí, que tiene que creer. Bendíceme. Isaías 61, 9, Hechos 3, 26, Gálatas 3, 9, Efesios 1, 3, 1 Pedro 3, 9. Ya estamos bendecidos. Úngeme, ya estamos ungidos. Ayúdame, ya nos ha ayudado. En Cristo somos más. Usted sabe qué dice Romanos 8, 35 al 37. Tribulación, angustia, el recibo, el hambre, la desnudez, telme, la motorratón, todo lo que... Y dice el 37, antes en todas estas cosas somos más. ¿Cuántos tenemos a Cristo? ¿Qué más quiere? Llamen todos los bomberos. Por ahí un tipo le prendió candela al apartamento de la mujer. Uy, ve las noticias, usted también. Ustedes no venga. Desde las 6 de la mañana ya uno está viendo todas las películas. Séptimo, dame amor. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros. Sí, ya. Ahí es que salir. Ahí es que salir. Dame tu paz. Juan 14, 26. Mi paz os dejo, mi paz. ¿No la dio o no? Él no es el príncipe de paz. Este no es el evangelio de la paz. ¿Y por qué uno vive cargado, amargado y resentido? Cuando hablemos del reposo, toco esos puntos, porque para qué ahorita ya me acabó el tiempo. Dame la provisión. Dame la provisión. Dame la provisión. ¿No acabo de leer un texto que ya nos dio lo de la vida y lo de la piedad? Si quiere más textos, Hebreos 13, 5. Contentos con lo que tenéis ahora. Nada recibe el hombre y no les dado el Padre. No te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi pastor, nada. Uy, pero me falta todo, porque me está pastoreando el alma, el pasado, la religión, los mandamientos de hombre, la televisión, el play, el fey, el pe, el pi, el pa. Pero si Dios es mi pastor, es más, hermano, yo no veo, el único que veo flaco es este. Yo los veo a todos como gordos. Antes yo, mire, vea, me está dañando el cuerpo. Pastor, que baje la barba. No, esto me coge barriga, me costó a mí años.
por Marla, ahora yo que ir a tumbar así tan rápido. Yo veo aquí todos gorditos. Bien, ve, yo no aquí nadie que viene con hambre, pastor, vea, ni para la guapanela. Ay, ay. Yo lo voy a decir, así le dé gripa, le dé fiebre, así le caiga mal lo que voy a decir, así no venga el otro miércoles, así se vaya bravo conmigo. Cuando tengo el evangelio del reino, estoy lleno de todas las promesas de Dios. ¿Usted sabe qué es 33,000 veces que le repitan cientos de veces las promesas a uno? Sos salvo, sos salvo, sos salvo, sos salvo. Sos libre, sos libre, sos libre. Estás sano, estás sano, estás sano. Tenés paz, tenés paz, tenés paz. Estás libre, estás libre, estás libre. Estoy tan bendecido en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10 dice que estamos completos, que ya no nos cabe nada más. O sea, a ti y a mí ya no nos cabe nada más. Yo no sé qué le pedimos a Dios. Porque si el evangelio del reino fuera así, pelee, gane, batalle, luche, arrebate, de corazón, con respeto y reverencia, y me comprometo con lo que voy a decir, no es buena nueva. No es buena nueva. Buena noticia a las 3 de la mañana, suelta mi bendición, suéltamela. A las 3, ¿y suéltame qué? ¿Buena noticia? No, para mí no es buena. Tener que levantarme a esa... Pastor, entonces no me levantó a las 3. Ay, Señor, gracias a las 3. Ese sacrificio fue muy poderoso, gracias. Porque me has bendecido, Señor. Te amo, Rey, te exalto. Quiero servirte por amor, Señor. Gracias porque todo lo pusiste bajo nuestros pies. Gracias porque está vencido el enemigo, porque tengo el Cristo resucitado señoreado en mi vida, en mi hogar, Señor. Es un deleite a las 2 o a las 3. Levantarse a pelear una nevera a la 1 de la mañana. Pero Jacob peleó toda la noche, sí. Pero el cambio de su vida, ¿o no? Cámbiame. Si usted va a levantar a las 3 de la mañana, cámbiame mi carácter. Jacob, mentiroso, manipulador, tramposo, engañó a la mamá, al papá, al hermano. Hazme un príncipe de Dios, un hijo de Dios. Por eso fue. El propósito de Dios es que yo conozca todas estas promesas, todas estas riquezas, todas estas glorias que Él ha puesto en mí por el sacrificio de Cristo, las crea, las disfrute y que comparta esta revelación con otros. Ya, comparte, ya qué más complico. El evangelio de Cristo nos salvó, nos bendijo, nos hizo, nos selló, nos compró, nos libertó, nos dio. Es tiempo que salgamos de ese estado de sufrimiento, de agonía, de dolor por una guapanela, para no meterme más, y pasar al tiempo de disfrutar el evangelio de ¿qué? Del reino. Disfrutarlo. Eso tiene que ver con la sana doctrina, con los misterios. Yo le leí textos que las promesas ya están y que la riqueza ya Dios las dio. Romanos 8:32. Si Dios no escatimó a Cristo, no fue tacaño, ¿cómo no nos va a dar con Cristo todas? Hermanos, si Dios dio a su hijo, ¿cómo no va a dar una panela que vale 800 con abejas? Con 1000 ya sin abejas. Le va a dar una libra de arroz de cajón de 600 con carne. Si dio a Cristo, ya con Él no nos va a entregar todas, ¿qué? Pero si usted va a leer acá y no lo sabe, toda la Biblia hay que interpretarla a la luz del sacrificio de Cristo. Póngase en pie, dele gracias a Dios. ¿Alguna inquietud, duda? Con todo corazón estoy para compartir. Si hablo algo es porque lo he recibido de Dios y estoy seguro de que la palabra de Dios es real. Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender de este privilegio, de estas glorias, de esta honra, de oír el evangelio del reino. De oír lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que el Padre determinó desde la eternidad, y que ahora por habernos reconciliado contigo, por la fe que has puesto en nosotros, la fe tuya que nos gobierna para creer que todo lo que dice tu palabra es verdad, Señor, podamos entender estos misterios. Hoy creemos firmemente que las promesas y la economía de Dios deja de ser ya un misterio para nosotros. Deja de ser para nosotros, Señor, un secreto y se convierte en una realidad para disfrutar, para vivir, Señor.
para compartir con otros. Hoy te damos gracias porque hemos leído en tu palabra que este privilegio quisieron tenerlo los profetas en la antigüedad y aún los ángeles. Pero tu palabra dice en Romanos 11:5 que tú has escogido un remanente, Señor, por tu misericordia y tu amor, para poder afectar. Tu palabra dice en Lucas 12:32, no temáis, no tengan temor, manada pequeña, no tengan temor, a vuestro Padre ha placido daros el reino. Al Padre le ha placido, esto no es del que quiere. Dice Romanos 9:16, no es del que quiere, ni del que corra, sino el que Dios tiene misericordia. Hoy te damos gracias, dile gracias. Yo no sé si para ti es un privilegio, pero para mí es una gloria, es una honra poder escuchar la sana doctrina, el evangelio del reino. En medio de tanto evangelio pervertido, Rey, saber que tú has puesto tu mirada sobre mí y sobre miles de personas para recibir tu palabra, recibir el evangelio del reino, es un privilegio. Yo te invito a que esta noche proclames a Cristo como tu Rey. No quiero pasar la oportunidad de desafiarte, no como frase de cajón, no como método humano, sino como hombre de Dios, a que esta noche renunciemos a todos los señores que hemos tenido hasta el día de hoy, y que solo Cristo sea nuestro Señor, y que con Cristo podamos gobernar el alma, las emociones, los sentimientos, la vida, la relación de pareja, de esposos, la familia, el noviazgo. Podamos gobernar el televisor, el internet, el Facebook, el Play. Podamos gobernar el trabajo, el dinero, los hijos. Entrar en el orden. Entrar en el orden. Yo sé que este mensaje molesta, confronta, tumba vacas sagradas, pero no daña, transforma, cambia. El evangelio del reino es el poder de Dios en su palabra para transformar. Romanos 1:16 y 17 decía el apóstol Pablo, en un contexto romano, un contexto de orgullo, de arrogancia, de soberbia, decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para transformar, para renovar, para cambiar, para afirmar, para sanar, para liberar. Gracias, Señor, hoy te honramos en Cristo Jesús, Padre. Gracias por tu Espíritu en nosotros, porque Él oye todo lo que escucha del Padre y del Hijo. Gracias. Gracias por este privilegio, Señor, por estas glorias. Tu palabra dice en 2 Corintios 3:18 que vamos de gloria en gloria. Y estas son las glorias, Señor, cuando tú vas manifestando tus verdades, cuando vamos conociendo tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido caminar en el evangelio, pero porque en este tiempo hemos entendido que hay más, hay más, hay más. Hebreos 8:6 dice que el nuevo pacto es establecido sobre mejores promesas. Allá tú y yo pedíamos cuando vivíamos bajo un conocimiento del antiguo pacto, de la ley, cuando a Moisés se le entregó, pero ahora en Cristo, porque el nuevo pacto empieza a regir desde la resurrección de Cristo. Ahora en Cristo, disfrute de todas estas riquezas que tú nos has dado. Nos has bendecido, nos has ungido, nos has llenado de amor, nos has hecho libre, nos has dado tu reposo, tu paz. Señor, nos has sellado con tu espíritu, nos has salvado, nos has limpiado con tu sangre preciosa, Señor, nos has guardado, nos has capacitado, nos has fortalecido, nos has hecho victoriosos, nos has hecho más que vencedores. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque nos has dado todas las cosas. Dile gracias. Disfruta a Cristo, disfruta al Padre, disfruta al Espíritu Santo, disfruta la palabra, disfruta el evangelio. Dile gracias. Fruto de labios que confiesan su nombre hoy, Señor. Queremos confesar que Jesucristo es el Señor, que el evangelio del reino es uno solo, que el mensaje es sencillo, un solo Rey, un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo método, tu Espíritu y la palabra. Señor, gracias, porque Cristo se tiene que formar en nosotros. Permite que corrijamos los errores. Señor, fortalécenos, renuévanos, ayúdanos a renunciar al pasado, el dolor del pasado, del fracaso, la frustración, de los golpes, Señor, de la vida. Ayúdanos a renunciar, Señor del cielo, en el nombre de Jesucristo, a los hábitos ocultos vergonzosos, Señor, a todo lo que no es tuyo, y a poder abrazar el evangelio del reino, abrazar al Cristo resucitado y glorificado, y proclamarlo como nuestro único Señor, para entrar en el orden de autoridad.
Hoy te damos gracias. Métete bajo ese gobierno y ese orden. Métete bajo el Rey. Hoy te damos gracias, Señor, porque contigo le podemos hacer frente a todas las cosas. Gracias por esta noche y este tiempo. Dale fuerte ese aplauso de gratitud en Cristo Jesús. Amén y amén.